Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, Shabbat Shalom, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los que nos están viendo a través de este video, a través de la página del Roe Pablo Escalante. Les invitamos a que usted pase la voz, a que usted comparta este video, a que usted sea parte de esta enseñanza de esta hermosa mañana y para que usted se deleite en medio de este día de Shabbat. Así que le damos la bienvenida y muy atentos, así como lo decía la introducción a este tiempo precioso. Asimismo, bendecimos a nuestros hermanos de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Fontibón, bendecimos sus vidas, bendecimos su ministerio y a la familia que se encuentra en Tuluá, la familia Nieto Velasco. Entonces, bendiciones en esta hermosa mañana y bueno, dispuestos a seguir aprendiendo. Hoy vamos a aprender un nuevo imperio. Recordamos en Daniel capítulo 2 un sueño que fue entregado a Nabucodonosor y fue revelado por parte del profeta Daniel. Y en medio de ese sueño hablábamos de 4 imperios poderosos que actualmente se encuentran, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de un nuevo imperio, así que vamos a apuntar mucho, vamos a apuntar bastante historia para que usted también lo tenga presente. Es importante aprender historia, entonces eso hace parte de la enseñanza de Torah. En el capítulo 6 traerá una conclusión lo que legítimamente podemos llamar la porción histórica de Daniel. Ese es el libro de porciones que explica la historia general de los judíos en el exilio de Babilonia. Lo que sigue a partir del capítulo 7 es principalmente profético. Y aquí está lo que debe ser el punto principal de Daniel en sus primeros 6 capítulos históricos. Y algo que debemos absorber profundamente en nuestras almas: el Dios de Israel es un Elohim de asombro, milagros y maravillas. Amén. Él es un Elohim soberano que no hace acepción de personas, trabaja en cooperación con una potencia extranjera, incluso elevando a un rey pagano, al hombre más poderoso que el mundo haya conocido, para lograr los propósitos del Mashiach. Esta cooperación con Babilonia tenía por objeto no solo subyugar a Judá, como en medio del castigo por sus graves transgresiones contra él, sino irónicamente también para arreglar las circunstancias para la libertad eventual del pueblo de Judá. Entonces a veces nosotros no entendemos lo que sucede en medio de nuestra vida, ¿cierto? Viene un revolcón en medio. Esta semana hablaba con mi hermana y decía, hay un revolcón. Es como cuando cuando usted está haciendo aseo en su casa y usted empieza a sacar el mugre, pero el mugre más profundo, y empieza a coger un cepillito, empieza a coger todo y se da cuenta que sale basura impresionante. Y usted dice, ¿de dónde salió toda esa basura? Si yo cada 8 días hago oficio, cada 8 días barro. Pero cuando usted hace un aseo general, entonces va a sacar mucha basura que no le sirve en su casa, que está haciendo estorbo. Y eso es lo que pasa y hace el Eterno con nosotros. Empieza a sacar toda la basura, empieza a hacer un aseo general, un revolcón en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para avanzar, para crecer y para un plan de salvación y de redención. Y eso es lo que va a pasar, o lo que pasó con Judá. A causa de la rebeldía del pueblo, a causa de la idolatría, a causa de tomar lo santo como profano, ¿cierto? A causa de traer ídolos en medio del templo que era Kadosh, pues trajo consecuencias: 70 años de cautividad en Babilonia. Y eso es lo que estamos viendo, pero bendito el Eterno, porque en medio de todo lo que pasa o todo lo que permite en nuestra vida, Él viene con su misericordia y extiende su misericordia para nosotros, sin merecerla, sino por amor a su nombre y por amor a lo que Él ha de hacer en los últimos tiempos. Este viaje, voy a dar una introducción. Este viaje lleno de baches es normal y es necesario. Porque así como debemos ejercitar nuestros músculos, esforzándonos contra la resistencia para ganar fuerza física y resistencia, debemos ejercitar nuestras almas con el gran peso de los grandes desafíos morales de la vida, para traer vida espiritual, madurez y crecimiento.
Así es como el Eterno nos refina, nos moldea y nos da nueva forma. Solo cuando pasamos por los muchos marcadores de millas de nuestro viaje, comenzamos a percibir las cosas más grandes y más finas que el Eterno se ha esforzado por enseñarnos durante todos estos años. Nuestros temores dan paso a la perseverancia en nuestra fe. Nuestras dudas dan paso a la confianza en las promesas y garantías de Yahweh. Vemos todas estas características en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Y vemos la resistencia que enfrentamos en Nabucodonosor y los reyes que lo siguieron. Estos 4 judíos no estaban exentos de emociones y preocupaciones, pero no había ansiedad ni pánico presente. No fueron perfectos, pero se dejaron perfeccionar por la mano del Elohim poderoso. A través de sus pruebas y pruebas terrenales, entonces aprenderemos que nuestras dificultades y desafíos aquí en la tierra no son anormales, más bien son necesarias y de esperarse. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros, su pueblo, y es necesario. Así que ahora sí, vamos a estudiar el capítulo 6 de Daniel. Esa va a ser nuestra referencia base. Y vamos a empezar y lo vamos a leer. Daniel en el foso de los leones. Yo sé que usted lo ha aprendido, de pronto los niños lo han coloreado, pero vamos a aprender más a fondo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podrían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Y lo vamos a dejar ahí. Hemos aprendido a estudiar de una manera correcta, ¿cierto? Entonces, a través de la vida del Rebe Pablo, nos ha enseñado que hay 4 métodos de estudio para estudiar la palabra, ¿cierto? Entonces, esos 4 métodos o niveles de estudio e interpretación son Pashat, Remes, Drash y Sod. El primero, Pashat, es un término en hebreo que significa literal, lo que significa que tú lo lees literalmente, así debe entenderse. Remes significa alusión o alegoría. Se entiende que el pasaje que leemos tiene que ver con algo más. Por ejemplo, la vida de José, si lo interpretamos a nivel remes, es una alusión al Mashiach y es lo que estamos estudiando. Drash es parábola. Una parábola no necesariamente tiene que ser verdad, simplemente inventas una historia para enseñar un principio espiritual. Por ejemplo, las parábolas del Mashiach eran pequeños midrashim, pequeñas ilustraciones para mostrar un principio espiritual a través de la naturaleza. Y Sod quiere decir secreto, oculto o misterioso. Y eso quiere decir que para llegar a comprender un tema que Yahweh quiere, no está solo en un pasaje, sino que está escondido a lo largo de muchos pasajes. Lo que significa que para llegar a descubrirlo, tienes que haber pasado por los demás niveles, haber conocido toda la escritura, y en medio de la escritura vas como se va formando el rompecabezas, y así formas el secreto que Yahweh tiene para mostrarnos. Y el día de hoy va a ser así. Vamos a estudiar en la parte Pashat y vamos a estudiar la parte Sod. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en medio de Daniel en el foso de los leones vamos a ver la vida de nuestro Mesías, y eso nos lo enseña la escritura. Así que empezamos con un señor, ¿cierto? Recordemos que empezamos un nuevo imperio, y ese imperio que vamos a ver es el imperio de los medos y los persas, para que usted lo tenga pendiente. Los medos y los persas, yo ahorita le voy a dar una pequeña reseña de quiénes eran los medos y quiénes eran los persas. Y dice: le pareció bien a Darío. Pero ¿quién era Darío? ¿Cierto? Muchas de las enseñanzas dice que Darío era el mismo Ciro el Grande, pero vamos a darnos cuenta que no es así.
El rey Daríos de Mede, de quien se dice en el versículo 1 del capítulo 6, se hizo a cargo del reino, es decir, el imperio de Babilonia a la edad de 62 años. Pero lo siguiente a notar es la redacción cuidadosa del pasaje del reino que pasó a Darío. En otras palabras, no se dice que Darío haya conquistado a los babilonios. Hace 8 días leíamos que decía que en otra versión dice que Ciro conquistó Babilonia, mas no a Darío. Entonces, para que nos demos cuenta, Darío no conquistó Babilonia, más bien en algún tipo de proceso político tácito se le confió el trono. De hecho, en el capítulo 9, las palabras iniciales del versículo 1 dice: en el primer año de Daríos, el hijo de Arjaverosh, un mede de nacimiento que fue hecho rey sobre los Kazdim, quiere decir los caldeos. Entonces, ¿él de dónde era? De Media, ¿cierto? De Media, era un medo. El tema a lo largo de Daniel con respecto a Darío es que no se convirtió el rey al quitarle el trono a alguien, más bien se lo entregaron a él le asignaron el trono. En la esquina noroeste de Irán, en la provincia de Kermanshah, hay un lugar a lo alto de la antigua carretera que conectaba a Babilonia con los medios de comunicación llamada Mount Behiust. Cincelado en la montaña hay un bajo relieve de 50 pies de alto y 70 pies de anchos, que incluye una inscripción que se ha logrado una visión fascinante de la historia de los medos y los persas. Y esta es la traducción y dice: así habla Daríos el rey, mi padre era Gistaspes, el padre de Gistaspes era Arshamá, el padre de Arshamá era Arillamá, el padre de Arillamá era Cispis, el padre de Cispis era Menes. Lo que hace este hallazgo sea tan importante es que habla del rey Darío, un hombre que los eruditos de la Biblia dicen que no existía y que era un cuento descrito o era un personaje ficticio en el libro de Daniel. Y luego da lo que se afirma que su historia, y se afirma que esto fue en su historia ancestral, y nos damos cuenta que este rey sí existía. Pero luego en el cilindro de Ciro, igualmente antiguo, se encuentra este registro que se traduce de la siguiente manera: soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey poderoso, rey de Babilonia, rey de la tierra de Sumer y Akkad, rey de los 4 cuartos, hijo de Cambises, gran rey, rey de la ciudad de Ansham, nieto de Ciro, gran rey, rey de las ciudades de Anshan, bisnieto de Cispis, volvemos a recordarlo, gran rey, rey de la ciudad de Anshan. Aquí se habla de 2 Cirus, Ciro el primero y Ciro el segundo. Ciro el segundo es Ciro el Grande. Ciro el segundo es el rey que se menciona en el capítulo 10 de Daniel y es mejor conocido como Ciro el Grande. ¿Por qué es importante este registro descubierto? Porque verifica un par de cosas. Verifica que un rey persa llamado Ciro gobernó Babilonia y que el patriarca de su línea familiar es un compañero llamado Cispis. Del mismo modo que se supone que Daríos, el rey en el monte Beustum, también está en la línea familiar de Cispis. Recordemos que Darío es medo y que Ciro es persa. Entonces el rey Daríos y el rey Cyrus están relacionados y cada uno debe su sangre real a un Cispis. Los críticos de la Biblia, que no quieren que sea un Daríos y no quieren que tenga una relación cercana entre los medos y los persas porque arruina su agenda, van tan lejos como para decir que Daríos debe haber sido un nombre alternativo a Cyrus, ya que se dice que ambos provienen de Cispis. Es solo que el árbol genealógico entre Cispis y Daríos debe estar en un error. Observe cómo todo, sin importar la fuente, no importa cuán antiguo, debe ser un error, sino que se ajusta al escenario crítico de la palabra. De que Daniel es una leyenda ficticia, eso dicen muchos, que escribió mucho más tarde en el lenguaje codificado destinado a ser la referencia de Epifanias de Antíoco. Pero esos son estudios. Recuerde, lo que nos vamos a dar cuenta es que son 2 personajes totalmente diferentes. Pero cuando nosotros leemos la palabra hay que investigar muchas cosas, ¿sí? Entonces es necesario de dónde viene, por qué proviene, cuál es su origen, de qué ciudad venía, para nosotros poder comprender mucho mayor lo que vamos a ver en lo que es la profecía. O si no, no lo vamos a poder comprender.
Dice, pero lo que hace que estos dos registros antiguos sean aún más fascinantes es que la línea de Darío es la línea de los reyes de Media y la línea de Ciro es la línea de los reyes de Persia. Por lo tanto, comenzamos a entender la estrecha relación entre el reino de los medios de comunicación y el reino de Persia. Tienen un patriarca común, los Cispis. No es diferente del reino de Israel y el reino de Judá. Ambos provenían de un padre común que era Jacob. Entonces, a pesar de sus diferencias, que a veces incluso se extendieron a una guerra abierta, siempre mantuvieron un cierto vínculo entre ellos, debido a una larga historia familiar común a la que cada uno se aferraba. Entonces, lo que el cilindro de Ciro también nos informa es esto: yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey poderoso, rey de Babilonia. En otras palabras, Ciro afirma ser el rey de Babilonia, y otros registros como los de Josefo, Heródoto y Genofonte afirma que fue Ciro el Grande quien conquistó Babilonia. En ninguna parte se afirma que Darío el Medo conquistó Babilonia, y Daniel tampoco hace esta afirmación. De hecho, fue Ciro el Grande, que era conocido como un gran líder guerrero, que atacó y conquistó Babilonia, pero por sus propias buenas razones, sin duda por conveniencia política, nombró a este Mede de 62 años, que nombró a Darío como el rey interino sobre Babilonia, mientras Ciro atendía otros asuntos. Caldea era el distrito donde se encontraba la capital de Babilonia, la ciudad de Babel. Y recordemos que el libro de Daniel deja en claro que Darío no conquistó Babilonia, más bien alguien le dio el trono, que ese alguien fue Ciro el Grande. Y luego en unos años Ciro retiró a Darío y se sentó en el trono de lo que fue el imperio de Babilonia. Es necesario aprender. Y dice en el capítulo 6, ¿ya sabemos quién es Darío? Sí. ¿Sabemos de dónde provenía? Sí. Entonces voy a decirle quiénes son los medos o media. Usted lo puede encontrar. Medos o media. La primera mención del imperio medo y los persas tiene lugar en las campañas Salmanasar 3, hacia el año 844 antes del Mashiach, cuando entran en conflicto con los asirios antes del periodo más brillante de la civilización del Uristán. La región entre Elam y el lago de Urmía comprendía 4 regiones principales: el Ipí, el Samuá, el país de los Manal o medos, y Parsúa, que es el país de los persas. ¿Qué más dice acerca de quiénes son los medos? De Jóseses, 728-675, hijos de Fraortes, era un afamado juez medo al que sus contemporáneos sometían sus litigios, y por ello abandonó sus negocios. Hubo de preocuparse nuevamente por ellos en detrimento de la seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos, por lo que estos decidieron nombrarle rey. El rey eligió una guardia personal y estableció su capital de Hamadari, la Ecbatana de los griegos, en la que no es fundador, pero que con él comenzó a adquirir importancia. A su alrededor organizó a los diferentes clanes, urbanizó y embelleció la ciudad y rodeó de murallas 7 en total de colores, a imitación de los dos de los babilonios, para que los colores simbolizaban los planetas. Pero para los medos solo era una copia artística. Instituyó también una etiqueta de corte, quedando prohibido mirar al rey cara a cara. Le sucedió su hijo Fraortes, que llevó el mismo nombre de su abuelo. Intentó agrupar a los medos en citas y maneos y sometió a los persas, que se habían extendido hasta el noroeste de Susa. Dice lo siguiente: tras un periodo de dominación escita del Irán, porque estamos estudiando, porque es lo mismo que vemos Irán, Irak, Afganistán y lo que estamos viendo, que son los que están en contra de Israel, ¿cierto? Es donde vienen todas las guerras. Y esto lo estamos hablando en el libro de Daniel. O sea que hace cuántos años estamos hablando de estos grandes imperios que aún todavía permanecen. Dice: este rey engrandeció su reino, sitió Nínive y dio a su hija Amitis como esposa de Nabucodonosor, hijo del rey de Nabopolassar de Babilonia, conquistado poco después Nínive con ayuda de los babilonios en el año 612, repartiéndose con Babilonia los territorios del hundido imperio asirio. Babilonia se apoderó del territorio de Asur y Elam, de la alta Mesopotamia, y heredó sus pretensiones sobre Siria y Palestina, en poder de Egipto, que había ayudado a Siria contra sus destructores finales y sacó provecho de su ruina. Los medos se atribuyeron a lo que había sido el reino de Urartu.
donde los armenios recién llegados serían tributarios de los medos y de las provincias asirias de Asia Menor, deteniéndose en el río Alis, en el centro de Anatolia, cuna del desaparecido imperio hitita. ¿Qué dice? Dice que sucedió en Persia. Su reinado fue pacífico y largo, introdujo costumbres asirias en su reino, como los largos vestidos de púrpura adornados con lujosos y largos collares. Su hija Mandana se casó con Cambises, rey de los persas, y el hijo de ambos, Ciro II, destronó a su abuelo, unificando el país y gobernando sobre medos y persas de su antecesor Arquémenes. Su imperio recibe el nombre Arquemedita. ¿Usted ha escuchado esa palabra en los estudios del ROE? Sí, señor. Arquemenida. Dice, la religión de los medos. El imperio medo y las poblaciones de Irán occidental tenían 4 religiones: la del pueblo asiánico autóctono, la de los magos de origen asirio, la de los reyes medos y el zoroastrismo. La religión del pueblo asiánico autóctono era naturalista, no conocía un Dios universal, adoraba 4 elementos: la luz del sol y la luna, el agua, la tierra y el viento, y hacían sacrificios de animales. La religión de los magos, pertenecían a una tribu indoirania meda, que era la tribu sacerdotal como los levitas en Israel, teniendo además algunas atribuciones políticas. Conservaron hasta la redacción de Avesta una multitud de creencias y tradiciones asirias. La religión real era la de los reyes medos, que hacían los aura o señores, los protectores de la dinastía y del país de la región de Zoroastro, predicada por el reformador y profeta medo de este nombre. Ponía en lo más alto del universo a Ahura Mazda, o Señor sabio, el más grande de todos los dioses. La reforma religiosa, o Zoroastro, o mazdeísmo zoroástrico, fue la religión real reformada por Zoroastro. Entonces vemos todo lo que empezó a incluir, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que la cabeza de todo era Babilonia, ¿cierto? Según lo que el Padre nos enseñaba a través del sueño que tuvo Nabucodonosor. La cabeza de oro, ahorita vamos a ver que estamos viendo los brazos que son de hierro, ¿cierto? O de plata y de bronce, que esos son los medos y los persas. Y nos vamos a dar cuenta que de ahí viene el catolicismo, el cristianismo y todas estas vertientes, ¿cierto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque si usted se da cuenta, todos estos eran paganos, ¿cierto? Todas estas regiones no adoraban el Dios de Israel, no adoraban la presencia del Eterno, sino que al contrario, tenían demasiados dioses. Entonces, ¿por qué es que estamos viendo hoy en día lo que vemos? Pues, ¿de dónde viene? Entonces, por eso es necesario aprender. No, es que yo no sé por qué adoran, yo creo que se inventaron. No, eso lo estamos viendo desde donde empezó estos grandes imperios como Asirio, los asirios, Babilonia, medos, persas, lo que vamos a ver, Roma, el catolicismo, y lo que estamos viendo, el cristianismo y el islam. Esto para poder entender lo que a futuro vamos a ver o lo que estamos viendo en medio de este tiempo. Esto a grandes rasgos era el imperio medo, que había construido bastantes ídolos, que tenía bastantes ídolos, pero habían cogido costumbres babilónicas, muchas costumbres babilónicas, aún de cómo se veía o cómo se veía su tierra, su espacio, su lugar, porque eran imitadores. Y usted recuerde, todos estos imperios son imitadores. ¿Y quién es el imitador más grande? Satanás, Hasatán, es el imitador más grande. Él mismo quiere adoración, pero ¿quién es el dueño de la adoración y la exaltación? Nuestro Yahweh poderoso de Israel. Por eso es que Hasatán hace lo mismo, es un imitador. ¿Y qué hacen las religiones? Imitar. Pero el pueblo de Israel es diferente, ¿cierto? Nosotros imitamos a Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Ellos imitan costumbres, imitan dioses, imitan idolatría, religiones y muchas cosas, y por eso es que estamos viendo la destrucción, y por eso es que estamos viendo todo lo que ha causado la religión y todos estos imperios. Dice
bueno, en el primer versículo decía los sátrapas. La palabra sátrapa quiere decir magistrado o juez, persona que estaba encargada de interpretar las leyes y de gobernar. Y es interesante que después vamos a ver algo del liderazgo de Daniel, e históricamente es donde salen los sabios del oriente que vienen a honrar al rey de los judíos que había nacido. Vamos a ver que la raíz de este acontecimiento del capítulo 6 de Daniel es el origen de los que después vendrían a adorar al rey de los judíos, porque tuvieron una gran influencia a través de Daniel y se convirtieron al judaísmo, y después de unos años escudriñando las escrituras se dieron cuenta que había de nacer el Mashiach. Entonces por eso empezamos a ver simplemente desde el primer capítulo y nos vamos a dar cuenta de lo que vivió nuestro Mashiach y a los leones que se tuvo que enfrentar, ¿cierto? Y a todo lo que se tuvo que enfrentar en medio de ese tiempo. Dice, en el versículo 2, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. En el versículo 2 explica que Darío el Medo organizó el imperio poniendo a 120 gobernadores. Usted esté pendiente de ese número, acuérdese que los números y todo lo que nos enseña la palabra tiene algo que ver, o algo mucho más allá. 120 gobernadores leales, virreyes a cargo de varias naciones, reinos y distritos que formaron el imperio. Estos 120 informaron a 3 jefes, sin duda algo así como 40 gobernadores que informaban a cada uno de los jefes. Y luego los 3 jefes informaron a Darío. Curiosamente, uno de estos 3 jefes era Daniel. Y Daniel, como el excepcional ser humano y administrador que siempre había demostrado ser, superó a todos los demás y se convirtió en el favorito del rey Darío. Y usted aquí se da cuenta de algo: cuando el Padre enaltece al siervo del Eterno, dice que Él coloca gracia delante de los hombres también. Y esto era lo que se había ganado Daniel durante casi 85, 90 años, que él había sido un hombre fiel y había sido un hombre que amaba al Eterno, y lo que estaba sucediendo era la exaltación a Daniel, pero acuérdese que la exaltación no era para Daniel, sino para el Rey poderoso, el Rey Yeshua. Y dice, y Daniel, como el excepcional ser humano que vimos, superó a todos los demás y se convirtió en el favorito del rey Darío. Daniel era tan obviamente supremo en habilidad sobre los temas de Darío, sobre los demás, que Darío compartió con el círculo íntimo que estaba considerado poner a Daniel a cargo incluso de los jefes, convirtiéndolo así en una especie de vicerrey de Darío. Dice en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y dice, los reinos van y reinos vienen, pero Daniel se mantuvo como una persona importante, a pesar de que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, recordemos que él no quiso contaminarse con la comida del rey, quiso apartarse y consagrarse para el Eterno, y por esta consagración que tuvo y por el carácter que notamos en esta historia, llegó a ser un personaje muy importante en Babilonia. Durante 70 años prácticamente, desde la adolescencia, desde los 15 a 21 años en que llegó a Babilonia, hasta los 85 o 90 años que lo vemos aquí en el capítulo 6, él tuvo un carácter íntegro, él era una persona ejemplar, un hombre sabio. Pero lo curioso es que termina el reino de Babilonia y llega un nuevo gobierno, y esto sería equivalente a que un cambio de gobierno y un cambio de partido político, el gobernante que llegase hubiese tomado como su brazo derecho al segundo al mando del gobierno saliente. Eso no suena lógico, pero así sucedió. La persona más importante en el gobierno de Nabucodonosor es tomado para el gobierno del reino, que toma el poder y lo pone por encima de todos los demás, y esto habla muy fuerte de algo y muy especial que vieron en la vida de Daniel. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Recuerde que estamos viendo lo literal, ¿cierto? Ya vamos a ver lo que es escondido. A partir de este momento empezaron a tener envidia a Daniel, porque él fue puesto por encima de los gobernadores, y comenzaron a buscar alguna causa para acusarlo, porque le tenían envidia y codicia. Acuérdese de esto, porque más adelante vamos a darnos cuenta que Yeshua se enfrentó a lo mismo. Y el versículo 4 destaca el carácter tremendo que tenía Daniel, y la habilidad estaba presente en Daniel debido a ¿qué? A un espíritu diferente que había en él. Y ese espíritu es el espíritu de
de Yahweh, un espíritu de sabiduría, un espíritu diferente como el que tuvo Josué y como el que tuvo Caleb, como el que tuvo Moisés, como el que tuvo grandes siervos y como el que nosotros anhelamos que sea implantado y puesto sobre nuestra generación y sobre nuestros hijos. Amén. Dice lo siguiente: Daniel fue apreciado mucho por el anciano rey Darío. Causó un profundo resentimiento y celos entre los dos jefes, y muchos de los 120 gobernadores, estos eran, después de todo, en su mayoría políticos egoístas, cada uno de los cuales tenía sus propias ambiciones que cumplir. Y dice lo siguiente: dice que estos hombres que no iban a tener a Daniel, judío criado por encima de ellos, convocaron una reunión para tratar de averiguar qué hacer al respecto, pero tenían un problema. Incluso ellos no pudieron encontrar faltas en lo que Daniel, en nada de lo que hacía Daniel. Entonces la única solución era usar la religión o las costumbres de Daniel contra él para atraparlo. Así que a partir de este momento vemos la envidia que empezaron a tener otros por Daniel, porque él fue puesto por encima de los gobernadores y comenzaron a buscar alguna causa para acusarlo. Y eso vamos a mirar sobre la codicia y la envidia que había en medio de lo que se estaba viendo Daniel. Dice del 6 al 8. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquí vemos algo sobre los edictos. ¿Quién ha leído el libro de Esther? Esther tiene que ver con estos imperios, ¿cierto? Dice que a partir de este momento, recordemos en el libro de Esther que una vez que firma un edicto ya no podría ser revocado, y por eso le piden al rey que lo firme y lo confirme. La política y la religión estaban totalmente ligadas. Los reyes se consideraban a sí mismos como dioses, y el hecho de que Darío firmara esto era como considerarse Dios absoluto, y todos le tenían que rendir a él honores. Así que a partir de este momento a Daniel ya no lo debían consultar, ya no sería mediador y tenía que ir directamente con el rey. Una de estas sutilezas de este pasaje del versículo 9, cuando estos jefes quieren que el rey firme su nombre al decreto, y esto se debe a que, de acuerdo con la ley, lo que habíamos hablado, media y persa, el rey debía firmar este decreto y declararlo oralmente. La ley se volvió irrevocable, escrita en piedras. Encontramos esa misma situación con respecto a la judía Esther, ya que todavía residía ella en Persia. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que toda la palabra tiene similitud, ¿cierto? De que no se sale del contexto, y que Daniel es un libro genuino, real, que nuestro amado Mashiach colocó en medio de la Torá. Eso lo vemos en Esther 1:19 para que usted lo tenga en cuenta. Dice que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y cierto, lo hemos escuchado varias veces, pero vamos a darnos cuenta que en medio de la palabra, en la Torá, él se refería, o él hacía todo lo que estaba escrito en la Torá, todo lo que estaba escrito en los profetas, y era un siervo obediente y fiel. Por eso es que lo hacía, no era porque se le dio la voluntad de mirar hacia Jerusalén, se le dio la voluntad de que él se arrodillara o que orara 3 veces, no, él era formado de esa manera, formado por la Torá y formado por los profetas. Dice
Daniel no tomó una actitud ofensiva o irrespetuosa, él simplemente hizo lo que siempre había sido, hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Y vamos a ver una base bíblica para llevar a cabo estas 3 oraciones o rezos al día, ambos conceptos muchas veces lo dicen, oraciones o rezos. Primero que nada, abría las ventanas de su cámara para que daban hacia Jerusalén. ¿Para qué veía hacia Jerusalén? Por la dedicación al templo. Vamos a analizar lo siguiente. ¿Para qué tiene que ver con la dedicación al templo en Jerusalén? Recordemos que David tuvo en su corazón el deseo de edificar el templo, pero Yahweh le dijo: tú no me edificarás casa, sino que tu hijo me edificará casa. Y vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Recordemos que David no pudo hacer el templo, ¿cierto? Aunque él organizó planos, ¿cierto? Organizó sacerdotes, el tiempo de adoración y todo, pero al que se lo dio fue a Salomón. Dice 2 de Crónicas 6, del 12 en adelante. Se puso luego Salomón delante del altar de Yahweh en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Yahweh, Elohim de Israel, no hay Elohim semejante a él en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, que lo que prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Yahweh Elohim de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Yahweh, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que ha edificado. Mas tú miras a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Yahweh, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que digas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en la casa, tú oirás desde los cielos. Estamos en 2 de Crónicas para que lo busques, ¿vale? 2 de Crónicas 6, versículo 22. Y tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dándole la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo a darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, y ya estamos viendo que estas eran las condiciones en las que se encontraba Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si orares a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de sus siervos y de su pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, hubiese pestilencia, si hubiere tizoncillo, que es sequía, o añublo, plaga de hongo, langosta o pulgón, o si los sitiare sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Así que dice que con solo un hombre que ore, ¿cierto? Dice que la oración de un justo
tiene poder. El Señor oirá, y es por eso que Daniel se ponía a orar, con que hubiese el justo que intercediera. El Señor, por la virtud de este hombre, por el mérito de él, puede perdonar a todo un pueblo, puede perdonar a una casa. Así que vale la pena que haya al menos un justo en medio de una casa, porque hay una luz y hay una esperanza. Y vamos a continuar en el versículo 29. Cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vinieren sobre la faz de la tierra que tú dijiste a nuestros padres, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Por esta razón se molestó tanto el Mashiach, cuando vio que la casa que había sido edificada como casa de oración para todos los pueblos había hecho una casa y una cueva de ladrones. Vamos a continuar en el versículo 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú eligiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y lo entregares delante de sus enemigos, para que los que tomaren los llevaren cautivos a la tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos. Es lo que estamos viendo en Daniel en Babilonia. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos, y orares a la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú irás desde los cielos, desde el lugar de su morada. Su oración y su ruego amparará su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estés abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Elohim poderoso, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Yahweh Dios, sean vestidos de salvación. Tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Yahweh Elohim, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Y esto concluye la oración de Salomón. Y cuando concluye para afirmar que esta oración sería contestada, y para confirmar que es sumamente válido, que una gran promesa que respaldaba el hecho de orar dirigiéndose hacia Jerusalén por todo lo que acabamos de leer, por supuesto que Yahweh está en todas partes, y por supuesto que no hay lugar donde no esté la presencia de él, pero había una promesa especial no solo para el pueblo de Israel, sino para los extranjeros que pidieran misericordia volteando a Jerusalén, porque es la ciudad que él puso su nombre. Y por lo tanto vemos una base bíblica en la cual Daniel estaba haciendo eso. Entonces ya lo podemos entender, porque es que Daniel se dirigía hacia Jerusalén, porque él oraba 3 veces al día, y eso es lo que vemos. Dice en 2 de Crónicas 7, ahí mismo, en el versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Y dice que el fuego cayó del cielo, consumió animal sacrificio, encendió el altar, y la Shekinah y la gloria de Yahweh como una nube llenó la casa del Todopoderoso. Tremendo lo que hace la oración, ¿cierto? Tremendo lo que hace la intercesión de un justo. Y eso es lo que vemos en este momento en la vida de Salomón. Y pues ya entendemos por qué Daniel estaba abriendo sus ventanas a Jerusalén, ya que estaban reunidas estas condiciones. Daniel sabía
que estaba en ese lugar por el pecado de su nación. Y por eso oraba hacia Jerusalén y se arrodillaba como el ejemplo de Salomón lo hizo, y como Esdras, como lo vemos en el capítulo 9 de Esdras. Y después viene la práctica de orar 3 veces al día, aunque la tradición oral nos dice que esta fue una costumbre de los rabinos en la época de Esdras. Algunos dicen que fue instituido por Abraham, por Isaac y por Jacob. Pero escrituralmente hablando, a partir de este texto de 3 veces al día, hay otro texto donde específicamente se habla del tema, y es en el Salmo 55, que tiene que ver con todo el tema de la oración, en donde David pide la restauración de Israel y por el juicio a sus enemigos, ya que en el Salmo David lo escribe en el contexto de la tradición en que fue objeto y en el momento en que Absalón quería matarlo, para que usted lo lea, para que usted lo mire. Y dice lo siguiente, ya como para que usted o podemos entender por qué Daniel lo estaba haciendo. En el capítulo, vamos a Daniel 6, versículo 10, y dice, 10 y 11, cuando Daniel supo lo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogaron en presencia del Eterno. Y recordemos que pues a esas alturas recordábamos que ya no había templo, ¿cierto? Porque estaba destruido. Por eso fue que los que anhelaron volver nuevamente a Judá reconstruyeron el templo con Esdras, o bueno, la presencia o donde podían orar, ¿cierto? Y no el mismo templo, porque ya este templo había sido destruido. Lo que ahorita hemos aprendido es que están haciendo el tercer templo, que ya no, que ya vemos que no es correcto y ya hemos aprendido mucho. Entonces, en este templo ya pues estaba a estas alturas, el templo estaba destruido y simplemente Daniel oraba dirigido hacia Jerusalén, aún estando destruido el templo, aún no viendo nada, oraba. Y eso es un gran ejemplo de lo que nos enseña este gran siervo en medio de la oración, porque aún no viendo nada, sigue clamando. Y eso es lo que hace un verdadero siervo, aún viendo todo destruido, aún viendo que no había nada, viendo que la cautividad de su pueblo, aún viendo todas las circunstancias que estaban pasando, aún él seguía clamando. Y eso nos enseña a nosotros mucho para que nosotros no nos cansemos de clamarle a nuestro Eterno. Amén. Dice, fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. No has confirmado edicto de cualquiera. Vamos en el versículo 12 de Daniel. No has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti. Oh rey, ¿se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Dice que al rey le pesó mucho porque se consideraba a Daniel alguien muy fiel y muy importante para él, y no pudo librarlo porque él mismo había decretado la ley. Veamos en el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto y ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? Y esta vemos una actitud de Daniel a pesar de que el rey lo puso en el foso de los leones. Y tomemos en cuenta que para este tiempo
Daniel tenía entre 85 y 90 años de edad, y cuando el rey le preguntó, vamos a ver lo que contestó Daniel, y eso lo vemos en el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado el fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanzas, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Eterno de Daniel, dentro de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará para siempre. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Sirio el persa. Y ahí vemos el final de una interpretación que habíamos aprendido entre las cuatro interpretaciones, que es la Pashat, literal. Y ya para poder concluir, vamos a entender cómo lo vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar de la manera Sod, que quiere decir oculto o misterioso, y lo vamos a ver sobre la vida de nuestro Mashiach. Y vamos a empezarlo a leer de esta manera. Así que es como si nuevamente fuéramos a verlo, pero en la vida de Yeshua. Y vamos a leer, y bueno, ya lo leímos y vemos en el capítulo 1. 120 sátrapas o magistrados, quienes eran los encargados de legislar a la nación. La gran asamblea que se fundó en la época de Esdras y Nehemías se llamaba la Sinagoga Mayor, quienes fueron los que compilaron todos los libros del Tanakh, y quienes decidieron que los libros del Antiguo Testamento formaran parte del canon, y que los libros no. ¿Qué libros no? Esa gran asamblea esa gran asamblea la integraban 120. Sobre esos 120, que era la gran asamblea en la época de Roma, había dos que eran los que estaban por encima, y quienes decían de toda esa gran asamblea, es decir, que en la época del Mesías era nada menos que Anás y Caifás, para que usted lo ponga. Dos magistrados, pero el rey del universo le pareció bien poner en ese Beit Din mayor a uno que estuviera por encima de ellos, al Mesías. Y cuando ellos comenzaron a verse amenazado su poder, ellos ya estaban confederados con Roma, ya habían muchas cuestiones de tipo político involucradas, y si nos ponemos a leer las historias de Josefo, nos impresionamos de todos los movimientos políticos, económicos que había ahí entre Roma y los sacerdotes. Ahora estamos hablando de la época, eso estaba en la época de Daniel, lo que ya leíamos, pero ahora vamos a hablar de la época de nuestro amado Yeshua, que era lo mismo. Dice, y empezó a haber envidia, y como lo vemos en el verso 1, dice que se pone a Daniel sobre estos dos, que eran los que gobernaban a todos los demás, y dice por qué, ya lo vimos, por la envidia que le tenían. Y dice, ¿qué dices? ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Cierto? Empezaron a cuestionar a nuestro Mashiach. ¿Tú crees que es esto? ¿Tú crees lo otro? Empezaron a ver una guerra. O empezó a haber una... acuérdese que una costumbre que tienen los judíos es que ellos hablan preguntando. ¿Sí? Entonces, pregunta tras pregunta tras pregunta. Y, ¿sí? Entonces, ¿tratando de qué? Tratando de buscar algo para hacer caer al Mashiach. Y asimismo vemos que hacían estos sátrapas en la época de Daniel, tratar de buscar algo para hacer caer o para hacer llevar o para sacar del camino a la vida de Daniel, que era un hombre íntegro, y eso lo vemos también en la vida de nuestro Mashiach, pero no encontraron absolutamente nada. Para que usted lo tenga en sus apuntes, Mateo 22, 17 hasta el 22.
Yo se lo voy a leer rápido. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él le dijo: ¿de quién está esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Yahweh lo que es de Yahweh. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole le fueron. A Yeshua no había gran manera de sorprender o para acusarlo en cosas relacionadas con el reino, y como no hallaban entonces algo de relación a la Torá, a la ley suprema. Vamos a ver Primera de Pedro 2, 21, 22. Primera de Pedro 2, 21, para que lo apunten, yo se lo leo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Yeshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 7 de Daniel 6:7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días. Estos 30 días podría tener que ver con los años de la vida de Yeshua. Recuerde que estamos viendo algo, una forma de interpretación profunda. Dice en el versículo 7: demande petición de cualquiera Dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Efectivamente hubo un trato entre los romanos y los judíos en el que se iban a cubrir las espaldas unos a otros. De hecho, está registrado en el segundo libro de Macabeos, está registrado un pacto que hicieron los sacerdotes de la época en que Roma comienza a surgir, en el sentido que si venía un enemigo contra Roma, los judíos se pondrían de parte de los romanos y viceversa. Entonces hubo un momento en que principalmente los sacerdotes judíos que defendieron a Judá y a Jerusalén de los griegos, hubo un momento en que ya los sacerdotes macabeos tenían el poder y se unieron a Roma, que empezó a surgir después de Grecia. Y después de que se unieron, muchos judíos se decepcionaron, porque al ver intereses políticos y económicos, el pueblo de Israel se decepcionó. Y es ahí donde surgen los esenios, que fueron los que se retiraron al desierto de Qumran y establecieron una comunidad allí. En estas circunstancias había pacto entre ellos, y el pacto consistió en que los líderes de Israel acordó con el emperador romano que cualquiera que se sublevara, ya que en esta época habían muchos que se hicieron pasar por el Mesías siendo falsos, y por mantener su posición económica y política, acordaron que le entregarían al emperador a cualquiera que se rebelara. No vamos a tener otro rey más que César. Por eso cuando Pilato le dijo: he aquí su rey, ellos respondieron: no tenemos otro rey sino a César. Así que pusieron en un aprieto a Pilato, porque le dijeron que si soltaba a Yeshua, entonces sería considerado como el enemigo del César. ¿Qué vemos en el versículo 8 de Daniel? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día. Cuando ya está decretado que matarían a Yeshua, le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, ve y hazlo ya. Yeshua se fue al Getsemaní y oró 3 veces, lo mismo que Daniel, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo vemos y vamos a ver Mateo 26:44, para que usted lo apunte también. Y dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Sin embargo, ya estaban decretadas que Yeshua tenía que morir. La Torá no puede ser cambiada, no podía ser cambiada la ley de sus propios labios había salido. Otro de los grandes ataques que tuvo Yeshua de parte de los líderes religiosos de su época fue que él se constituía como mediador entre Dios y los hombres. Él decía: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo vemos en Juan 14:6. Y le decían: ¿quién te haces tú? ¿Quién te haces tú que te haces igual a Dios?
Hoy en día incluso muchos no soportan la idea de que tengamos que ir al Padre a través de Yeshua, diciendo que pueden ir directamente al Rey, y ese es el grande problema. Así que vemos aquí en Daniel que él se arrodillaba, y justamente en Getsemaní también se arrodilla, y revisemos unas citas bíblicas de ellos. Mateo 25:31, que también nuestro Yeshua hacía lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y de hecho vemos que Daniel se le había entregado el reino para juzgar, y en el capítulo 26 de Mateo vemos lo siguiente, Mateo 26, 1 al 3, para que usted lo apunte. Cuando hubo acabado Yeshua todas las palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, quiere decir la gran asamblea que viene desde la época de Esdras, los 120, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás en ese momento era el sumo sacerdote, aunque había alguien que era mayor edad, que era su suegro, Anás. Pero ya en esta época se vendía el puesto de sumo sacerdote, y había gente que ni siquiera descendían de Aarón y daban su dinero y les daban el puesto de sumo sacerdote, como ahorita, ¿no? Pague, estudie y ya usted es pastor. Pague, estudie y usted ya es profeta, ya es apóstol. Así mismo estaba pasando. Ya no era porque provenía de la misma descendencia de sacerdotes, de levitas, como hemos aprendido, sino que sencillamente pagaban un dinero, y ya en ese tiempo entonces ya tenía el puesto de sumo sacerdote. Ya los santos lo dañaron y lo hicieron como profano, ¿cierto? Profanaron lo que era K2. Y esto era lo que estaba viendo la época de Yeshua. Dice, el interés tenía que ver con las ofrendas y los diezmos, igualito que ahorita, ¿cierto? Que ellos administraban, y de ahí le daban a Roma, de manera que Roma podía ir a quien le convenía, igual que ahorita. ¿Qué hacen? ¿De dónde viene el cristianismo? ¿De dónde vienen todas esas religiones? De Roma. Tienen muchas costumbres romanas babilónicas. Y dice que colocaban a quien le convenían. Por eso es que ahora no respetan lo que hemos estado estudiando en los días jueves con nuestra pastora. Y dice que ya no valoran, o sea, ya no ven lo santo en el templo, ya no entienden, o ya no profanan el templo, ¿cierto? Ponen a cualquier sinvergüenza, a cualquiera prostituta, a cualquier ramera que se venda porque canta bonito, o porque habla muy de una manera buena, chévere, tiene carisma, pero eso, recordemos, o lo que estamos viendo es lo mismo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada, ¿cierto? Que todo sigue siendo lo mismo, sino que aún con mayor maldad, porque algo que nosotros debemos guardar es la santidad, y es la santidad en todo lo que el Padre nos está enseñando, santidad en su palabra, santidad en lo que vive, lo que nos enseña la palabra, en los mandamientos, en la Torá, y asimismo nosotros debemos consagrarla. Y algo que aprendíamos el día jueves es desde su manera de vestir, su manera de actuar, cómo usted se comporta afuera, cómo usted es como papá, cómo usted es como mamá, cómo usted es como esposa, como siervo, cómo usted es con sus obligaciones financieras. Eso tiene que ver mucho con la santidad, y eso tiene que ver con un verdadero siervo del Eterno. Pero ¿qué estaba acá pasando? Que ponen a cualquiera. Dice que Roma colocaba a cualquiera que le convenía. Y por eso es que miramos, y muchas de esas iglesias son guarida de ladrones, ¿cierto? Muchas de esas personas son totalmente usadas por el maligno para venir a seguir destruyendo la fe de muchos. Y eso es lo mismo que estábamos viendo en la vida de nuestro amado Yeshua. Por eso es tan importante o tan interesante poder mirarlo de la manera que estaba pasando en Daniel, pero también lo mismo que vivió Yeshua. Entonces, ¿era profecía? También. Entonces se reúnen los escribas, los ancianos y los sacerdotes de Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Porque no había manera, ya que había hecho hasta lo imposible a estas alturas para sorprendente en algo ilícito, y no lo lograron. No había manera. Dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se
haga alboroto en el pueblo. Ya que Yeshua sabía el decreto, ya que sabía que estaban confabulados para entregarlo, vamos a ver lo que dice Mateo 26:36. Ahí sí lo invito para que usted lo abra y lo lea conmigo. Mateo 26:36. Y dice: entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y como vemos que Yeshua oró 3 veces, así mismo vamos a ver en el capítulo 27 de Mateo, para que usted lo apunte, después de que lo arrestan por traición de Judas. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y vamos a ver el versículo del 11 al 13 de 27, del Mateo 27. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué pasaba con Darío, con Daniel? Se maravillaba mucho. Ahora vemos en Juan capítulo 19, para que usted lo apunte también y yo se lo leo, del 1 al 6. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daba de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo afuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Yeshua llevando su corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Lo mismo que hizo Daniel con Daniel. Los judíos, en versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? La ley de los medos y los persas debía cumplirse así como estaba. En base a la ley de Roma, Pilato dijo que no había nada que acusar a Yeshua. Pilato lo vio inocente, pero como los líderes judíos dijeron que tenían que encontrar algo de qué acusarlo en relación a la ley de su Dios, en el caso de Daniel, entonces en relación a la Torá, ellos dicen que tiene que morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso quiere decir que él hacía como el mediador, y ellos decían que podía llegar directamente sin necesidad de ningún mediador. Para que usted lo apunte, Juan 19 del 8 en adelante, del 8 al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Yeshua: ninguna autoridad tendrás contra mí, sino que te fuese dada de arriba. Por
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Aquí vemos que Darío trataba de hacer lo mismo con Daniel, pero los sátrapas le decían lo mismo, que había una ley que tenía que cumplirse y que no podía ser abrogada. Sigamos en Juan capítulo 19. Pero a los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, de Pesach, y como la hora sexta, la hora 12 del día, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey ha de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y esa fue la misma petición que le hicieron a Darío cuando le dijeron: que nadie demande fuera de ti, que solo seas tú rey. Después de acusar a Daniel y que insisten y que ya no hay manera de que Darío suelte, vamos a ver lo que sucede en Daniel 6:17. Dice que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo. Y vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27, 62. Antes de leerlo le digo, todo el Nuevo Testamento es un remés de todo lo que está en el Antiguo Testamento. Hay cosas sobrenaturales y esa es la razón por la que hay que conocer muy bien el Brit Hadashah, porque definitivamente no hay duda de que en la Tanakh o en el Nuevo Testamento es inspirado por Yahweh. Cada detalle que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene razón de ser. Por eso en el camino a Emaús, a los discípulos, cuando les fueron abiertas las escrituras, sintieron que le ardía el corazón. Ahora sí vamos a Mateo 27, 62. Al día siguiente, y es curioso también que al día siguiente el rey Darío también fue a ver al foso a ver qué había pasado. Y dice Mateo 27, 62. Que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y eso fue lo mismo que vimos en el versículo 17 de Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo. En Mateo hay un relato que dice que Pilato estaba muy angustiado y que incluso su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido en sueños por causa de este hombre que es inocente. Pilato tenía una lucha y por eso se lavó las manos y dijo que no tenía que ver nada. Versículo 20 de Daniel 6:20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de tus leones? Y vamos a ir al Salmo 22. El Salmo 22 es un remés de la crucifixión. Este salmo nos habla de todos los acontecimientos dentro de la crucifixión. Dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste, y clamaron a ti y fueron librados. Confían en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy un gusano,
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yahweh, líbrele a él, sálvele, pues que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Elohim. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Y eso es lo mismo que estamos viendo en Daniel. Esto es una analogía, una vez más, en el momento en que Daniel está ahí entre el foso de los leones, prácticamente ya muerto, y al salir es una alusión a la resurrección del Mashiach. Dice en el 22 de Daniel: Dios mío, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yeshua dijo a Pilato que no había hecho nada malo, ni ante los hombres, ni ante él, y tampoco delante de Yahweh. En el versículo 23 de Daniel dice: entonces se alegró el gran rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Recordemos que Yeshua dijo: mejor le hubiera a este hombre no haber nacido. Y cuando decían: crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y veamos que es lo mismo que le sucede en Daniel. Dice: y fueron echados al foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Cuando se cumplió esto y se dio a conocer, sucedió lo que sucedió a raíz de la resurrección del Mashiach. Se proclamó el evangelio, y es exactamente lo que sucede después en Daniel. En el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, expuesta esta ordenanza. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Llevar paz a través del evangelio del Mashiach. Esto lo hizo el emperador aquí, Constantino. Que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Yahweh de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas entre el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y también dice que el león rugiente es como un símbolo del maligno. Y terminando versículo 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y si tomamos el mismo remen, la misma alegoría, entonces el Mesías prosperó durante el reinado de Roma, que es el equivalente al reinado de Darío en su tiempo de Daniel. Y este capítulo 6 de Daniel bien podríamos decir tener la pasión del Mashiach, desde la entrega, la traición, la muerte, la resurrección y la proclamación del evangelio. Así que le damos gracias a todos nuestros oyentes, a los que estuvieron conectados en esta hora, en este estudio, último capítulo histórico de Daniel. Y recordemos que empezamos profecía del 7 al 12 versículo de Daniel. Bendiciones, y no se desconecten de RSA, su emisora favorita, para que a las 5:30, 6 de la tarde estén conectados también con una maravillosa enseñanza al cargo del Roe Pablo Escalante. Chao, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.